plenaria correspondiente al área de Educación, Historia y Filosofía de las Matemáticas estará a cargo del doctor Luis Moreno. El profesor Moreno es matemático de la Universidad Nacional, doctor en ciencias en el área de matemáticas de CINVESTAF de México, investigador titular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de CINVESTAF, Departamento de Matemática Educativa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México desde julio de 1984, con la categoría de Investigador Nacional Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Academia de Ciencias de Colombia. Sus trabajos han recibido reconocimiento internacional y nacional, como lo muestra, entre otras cosas, su promedio de citas. El doctor Moreno Armella ha escrito además 26 capítulos de libros de investigación publicados, entre otros, por editoriales como Springer Verlag, Taylor y Francis, Lawrence Erlbaum, o sea, una verdadera lista de las editoriales más prestigiosas en educación matemática. Ha sido invitado a escribir capítulos en la Encyclopedia of Mathematics Education de Springer de 2014. Ha publicado además 8 libros de docencia e investigación. El doctor Moreno Armella ha sido conferencista plenario en eventos internacionales y ha presentado sus trabajos de investigación en, mira este listado, Canadá, Estados Unidos, todo Centroamérica, Brasil, Chile, Cuba, Alemania, Holanda, Dinamarca, Italia, Inglaterra, Francia, España y Portugal. O sea, se lo pasa viajando, uno no sabe a qué horas tiene tiempo para trabajar. Ha contribuido sus ideas profundas y amplias a un gran número de eventos científicos, por supuesto, en Colombia. La Sociedad Matemática Mexicana lo distinguió con una medalla por su trayectoria académica en el 2011, en ceremonia que tuvo lugar en el Colegio Nacional. Y este mismo año presentó la conferencia de apertura en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana en San Luis Potosí. El doctor Moreno ha sido miembro del comité editorial de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, de Matices y de Educación Matemática. Ha sido editor asociado de la revista Mathematical Thinking and Learning entre 2009 y 2015 y editor huésped de las revistas International Journal of Mathematics Education de Alemania y The Mathematical Enthusiast de Estados Unidos. El doctor Moreno ha dirigido 26 tesis de maestría y 12 de doctorado, incluida la de Yvonne Sandoval, que mereció un premio como la mejor tesis en el área de ciencias sociales en CINVESTAF. Durante su sabática en la Universidad de Massachusetts, el doctor Moreno fue cofundador del Caput Center for Research and Innovation in Mathematics Education e impartió la conferencia inaugural de dicho centro de investigación. Ha sido asesor del Ministerio de Educación de Colombia, donde en representación de CINVESTAF diseñó una base infraestructural informática para la educación secundaria en Colombia. Ha sido investigador del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAF desde su creación y en septiembre de 2014 recibió un reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores de México por su pertenencia ininterrumpida durante 30 años en dicho sistema.
Dejo con ustedes con el doctor Luis Moreno Armella. Pues muy buenos días a todos. Es una verdadera distinción y un honor, un placer y una fuente de muchos nervios para mí estar de nuevo acá en Colombia, donde siempre siento un compromiso muy grande con la comunidad de matemáticas y de educación matemática en el país. Lo que voy a presentar hoy es lo voy a hacer de la siguiente manera. La primera parte, tal vez la más numerosa, este es un libro que recomiendo para todos. La primera parte, lo que voy a hacer es dar voz a mis estudiantes de un programa de formación de profesores, que es donde yo creo que está el núcleo del problema de la educación matemática, en la formación de los profesores. Son profesores de bachillerato y lo que voy a presentarles es en una forma narrativa. Por supuesto, se pierde mucho el calor de la discusión que hay en el grupo, porque es trabajo de muchos días, de muchas horas, incluso de muchos meses. Van a ser algunos ejemplos sobre secciones cónicas, pero no tratadas desde el punto de vista de la geometría analítica, sino desde el punto de vista de la geometría euclidiana. Esto tenía el propósito, cuando hicimos esta experiencia, de ver qué ocurría cuando uno cambia la base de conocimientos frente a un conjunto de problemas que uno conoce. Entonces queríamos experimentar, explorar, porque este es un campo permanentemente de interrogaciones, qué ocurría con los estudiantes cuando cambiábamos la base de conocimientos que ellos iban a utilizar en el desarrollo de las actividades. Entonces yo les voy a contar un poco lo que ellos han hecho. Y como les digo, va a perder la frescura que tuvo la discusión en vivo, en directo. Esto es una especie de filmación de lo que ellos hicieron. Y después, en la parte final, lo que quiero hacer es simplemente recoger de esta parte lo que podríamos llamar los axiomas. Los axiomas, los principios teóricos con los que hemos ido construyendo, los que hemos ido reconociendo como importantes, no con el propósito de construir otra teoría educativa, sino de tener principios orientadores, y un poco al estilo de los axiomas euclidianos, que después de la presentación sean un poco evidentes por sí mismos, en el sentido euclidiano de axioma. Entonces, el programa que está aquí yo creo que es conocido para muchas personas. Es un programa que se llama GeoGebra, que es además un programa gratuito que se puede descargar con el nombre, lo ponen en Google y se puede descargar. Y es un programa bastante interesante para hacer geometría. Entonces, el primer problema que les presentamos fue, les damos aquí una elipse y luego tomamos de la elipse un punto cualquiera que se encuentre sobre ella y trazamos una línea recta que pase por ese punto y por uno de los focos de la elipse. En este caso empezamos con un segmento. Entonces tomamos primero que todo el punto medio del segmento que tenemos allí, y lo que pedíamos a los profesores es que ellos exploraran, explicaran, describieran y eventualmente justificaran las afirmaciones que pudieran ir haciendo sobre los ejemplos. Entonces el problema era qué trayectoria va a seguir este punto, o sea, cuál es el lugar geométrico de este punto cuando este punto se mueve sobre su espacio vital,
que en este caso es la elipse misma que tenemos. Es relativamente fácil imaginar que va a ser una curva cerrada. Algunos profesores decían es un círculo, otros decían es una elipse. Entonces decíamos, bueno, ya describieron su conjetura, vayamos a ver qué pasa. Entonces hay un recurso aquí que es dejar rastro, es lo que yo le llamaba ponerle tinta al punto. Y este punto nosotros lo podemos hacer recorrer, podemos animar la elipse en la trayectoria, y entonces ellos podían percibir esto. Ustedes ven allí, y entonces pues se ve que debe ser una elipse. Entonces el problema era, bueno, pero una elipse tiene dos corazones, o sea, dos focos. Es lo que quiere decir la palabra foco, ¿verdad? Es el corazón. Entonces el problema es, si esto es una elipse, pues la conjetura que hacían es que este foco de la elipse grande también era un foco de la elipse pequeña. Pero entonces, ¿dónde estaba el otro foco? Entonces, con los recursos, ellos ya conocían un poco el programa. Ellos decían, bueno, entonces tomemos acá otra elipse y tomemos una que tenga este foco, una que tenga un foco por aquí más o menos, y veamos si la podemos sobreponer a la trayectoria. Entonces decía, bueno, está aquí, pues no queda muy bien, si podemos tomar este punto, lo corremos un poco, se nos hizo muy plana, por acá la subimos, sí parece que sí. Entonces ya está comprobado que es una elipse. Entonces los otros profesores decían, pero esta elipse está muy gruesa, a lo mejor está escondida por ahí, pero no corresponde realmente a la figura. Entonces, después de una discusión que los profesores tienen, dicen, bueno, borremos esta y hagámoslo de la otra manera. Hagámoslo de la otra manera. Entonces, vengamos acá, quitemos el rastro, desactivemos que deje rastro el punto y utilicemos más bien otra propiedad que tiene esto, que es poder dibujar directamente el lugar geométrico. Entonces, dibujemos el lugar geométrico de esto cuando este punto se mueve. Y dice, bueno, esto ahora se ve un poco mejor. Entonces regresan al mismo método de ensayo y error, de ir tratando de acomodar visualmente la elipse. Hasta que en un momento dado los profesores dicen, bueno, pero este es el diámetro, aquí empieza a aparecer un triángulo, ¿no? Entonces los profesores dibujan su triángulo aquí completo. Dice, bueno, lo que sabemos por la definición es que la suma de estos dos lados es una constante. Es el radio del círculo director, que no aparece todavía aquí. Eso aparece en los libros franceses. Entonces está por acá la figura, y entonces dice, bueno, pero el problema que nosotros tenemos es ver si podemos conseguir el foco. Entonces, finalmente, los profesores deciden trazar una línea paralela a esta que pase por este punto, y entonces obtienen el punto de intersección que tienen acá y producen los siguientes triángulos. Podemos poner esto, podemos ocultar esta recta de acá y tenemos estos dos triángulos. Entonces estos dos triángulos claramente son triángulos semejantes, tienen los mismos ángulos. Esta es una línea paralela a esta, por lo tanto estos ángulos son los de acá, este es el ángulo común en la discusión de ello, y este es el punto medio del segmento. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí son, este lado es la mitad de este, y por lo tanto, por la semejanza de los triángulos, este lado es la mitad de este, y por lo tanto esta suma es constante en cualquier punto cuando yo desplazo el punto sobre la elipse original, y por lo tanto lo que yo tengo acá abajo en efecto es una elipse. Esto es un triunfo para los profesores de bachillerato, lograr hacer esto después de esto, porque les hemos cambiado la base de conocimientos. Ellos han estado acostumbrados a hacer esto con coordenadas, etc. Entonces están desarrollando un modo de pensar, unas estrategias distintas sobre los mismos problemas. Este enriquecimiento de su pensamiento matemático los lleva a ver entonces el teorema de Tales, que es el que nos da la información sobre los triángulos, como un principio organizador. Y esa era un poquito la tarea. Los profesores de bachillerato son profesores que trabajan muchas horas.
frente al pizarrón al día. Pretender con ellos que además vayan a una institución y se pongan a estudiar cosas que nunca han visto, cursos que ellos nunca han dado, etcétera, resulta una idea muy bien intencionada, pero muy irreal. Los profesores no tienen energía, no tienen tiempo para ello. De manera que lo que hemos hecho es usar su propia práctica como la fuente de conocimientos, es decir, ese es su espacio de reflexión, es su propia práctica. Entonces es lo que pretendemos nosotros hacer aquí. Cuando hemos resuelto este problema, entonces pasamos a un problema distinto y decimos, vamos ahora a ver si podemos tener algo más general. ¿Qué pasa si en lugar del punto medio nosotros tomamos un punto cualquiera que esté sobre este lado y veamos qué ocurre? Entonces ellos, armados ya de la solución anterior, dicen, bueno, entonces hagamos el lugar geométrico directamente de este punto cuando este se mueve. Pero aquí se llevan la primera sorpresa. Dan clic, no pasa nada. Es decir, el sistema informático que está aquí no reconoce este punto como un candidato para trazar un lugar geométrico. Entonces ellos tienen un nuevo problema, y el problema que tienen es el problema de la integración del conocimiento matemático que ellos tienen con el conocimiento informático que necesitan. Es decir, empiezan a aparecer problemas de tratar de fusionar dos dominios de reflexión que son en principio están separados, ¿cómo los pueden fusionar? Después de una discusión muy grande, uno dice, bueno, regresemos a lo que habíamos hecho primero, de ponerle el rastro al punto. Y entonces nosotros podemos ver esto y toda la evidencia es que en efecto va a ser una elipsis. Lo ponemos en otro punto y podemos hacer lo mismo. Y dice, sí, pero el problema con el rastro es que si yo cambio la elipse, el rastro no hace nada. O sea, el rastro no es parte de la ecología matemática que está encarnada o digitalizada en esta pantalla. Entonces no podemos hacer muchas más matemáticas con el rastro. Entonces necesitamos poder hacer algo que el sistema sí reconozca como un elemento, digamos, como un elemento matemático, aquí en el caso del punto. Entonces, los profesores se les ocurrió hacer lo siguiente, dice, vamos a hacer una homotesia. Entonces necesitan un factor de homotesia. Y para hacer un factor de homotesia necesitan un número que viva en el sistema. Esto es una idea compleja, sutil para ellos. No es poner un número y decir, bueno, las homotesias andan por aquí. Entonces, vamos a decir, la dilatación de este punto con respecto a este, la máquina va a preguntar, entonces uno pone 5. Ese punto no era un punto, eso era un punto que estaba dibujado de rastro, no pasa nada. Porque ese 5 puesto así no es un elemento de esa ecología, no vive ahí esto. Entonces necesitan poder tener un número que viva para poder, en el sistema, para poder hacer esto. Entonces una de las maneras de hacerlo es asociarle la longitud que tiene el segmento. Entonces este segmento tiene una longitud de 3.5. Entonces el punto se llama, el número 3.5 se llama G, vive en el sistema. Entonces ahora yo sí puedo hacer la homotesia de este punto con relación a este punto y me va a preguntar el factor. Entonces yo le digo por G. No pasó nada. Entonces empiezan a aparecer problemas aquí. Entonces los profesores dicen, entonces tenemos un nuevo problema. Entonces toda su investigación, toda su exploración se dirige a un conocimiento, pero un conocimiento que tiene una intencionalidad. O sea, no están explorando el software por explorar el software, sino porque tienen que resolver un problema matemático. Entonces aparece una nueva manera y es que este programa tiene una cosa que se llama un deslizador. Entonces un deslizador es un número que uno puede variar, es lo que en inglés uno llama un slider. Entonces lo podemos poner desde acá y lo podemos poner desde 0 a que varíe no hasta 5,
sino que varíe de 0 a 10, y para que no salte mucho, le ponemos un par de decimales más acá para que el salto que sea se aprecie como continuo. Entonces lo vamos a llamar aquí, vamos a ponerle una letra y lo vamos a llamar alfa al deslizador. Entonces vamos a aplicar. Entonces tenemos acá un número que varía, de acuerdo aquí, y varía de 0 hasta 10. Lo podemos correr un poquito, podemos correr la pantalla para acá, perdón. Vamos a correr la pantalla. Siempre me pasa esto. Entonces hay que deshabilitar. Vamos a correr un poquito la figura acá. Entonces acá tenemos el número. Entonces ahora podemos pedir, aquí podemos poner 1.3, podemos poner la homotesia de este punto con relación a este otro, y el factor que vamos a utilizar es entonces el alfa que teníamos acá. Usamos entonces el factor, y entonces ahora sí tenemos el punto y podemos apreciar que el punto se va a mover, incluso se sale, o sea, y esto de que se salga, por eso cuando pusimos de 0 a 10, fue una sugerencia que les hicimos a los profesores, era para ver que el problema era que no se tenían que limitar al segmento, que podían utilizar la recta completa. Entonces eso va quedando allí, va quedando en el fondo. Siempre en una discusión en el salón de clases es un espacio social, es un espacio social muy complejo, pero ocurre algo que nosotros hemos llamado una coacción, que no es solo una interacción del estudiante, en este caso el profesor, con el sistema, sino que él aprende con los otros y aprende a través de los otros, ¿sí? Y entonces muchas veces su pensamiento queda en el buen sentido colonizado por el pensamiento de sus compañeros. Entonces cuando hacemos esto, resulta que el nuevo punto ya el sistema lo va a reconocer como un ciudadano, ¿sí? Un ciudadano, y entonces sí traza la elipse. Y entonces ahora hay una riqueza de exploración muy grande, porque esa elipse tenemos dos maneras de transformarla. La podemos transformar con el punto original, ¿sí? O la podemos transformar también con esto. Podemos hacer cosas como tomar el punto que estaba aquí, ¿sí? Y podemos incluso acercar el punto y luego tomar una elipse también que pase por acá, ¿no? Podemos tomar elipses más grandes, o sea, podemos tomar el locus de este cuando este se mueve, y podemos tener toda una exploración. Luego, el siguiente paso que hicimos, que ya no lo voy a describir para mostrarles otro ejemplo, es sencillamente tomar la recta que no pase por un foco, sino por cualquier otro punto de la elipse. Entonces produce familias de elipses que son tangentes en ese otro punto. Y la exploración, de nuevo, en este caso, descansa sobre el teorema de Tales. O sea, si uno toma una línea paralela a esta, que pasa por este punto de intersección acá va a ser el otro foco de la elipse. Entonces tengo aquí los dos focos de la elipse. Y si yo muevo el punto original, el que no era ciudadano, resulta que ya tiene funciones de ciudadano, porque ya hace cosas aquí. Va describiendo todas las elipses con sus focos. Entonces, de esta manera, el teorema de Tales es un principio organizador para los profesores. Es un elemento que les sirve no solo para explorar, sino para explicar y también para justificar. Y el sentido de la demostración que nosotros pretendemos que los profesores tengan aquí es que una demostración, aparte de lo que como matemáticos sabemos que es un argumento que añade coherencia a la base de conocimientos que tienen los profesores. Eso es lo que nosotros queremos transmitirles como una demostración. Es lo que añade coherencia a su conocimiento, que originalmente está muy fragmentado. Cuando los profesores empezaron a trabajar con estos problemas, la geometría euclidiana, la geometría analítica eran lo que ellos sabían, lo poco que sabían eran dos dominios disjuntos completamente, o disyuntos, ¿sí? Entonces lo que pretendemos es aplicar una especie de sinapsis matemática, o sea, defragmentar
el conocimiento matemático de los profesores. Voy a cerrar esta primera parte con otro ejemplo que también es muy interesante. Lo voy a hacer un poco más rápido, como les digo, porque de todas maneras tengo la nostalgia de que se pierde la vida de cómo ocurren todas estas cosas. El siguiente problema, bueno, no el siguiente, uno de los que yo he elegido aquí para presentar es el siguiente. Uno toma una circunferencia y toma un triángulo que puede dibujar acá. Vamos a poner este punto que no nos estorbe por acá arriba. Y ahora voy a considerar el punto medio de este lado, por ejemplo, el punto medio de este lado, y voy a trazar los segmentos que conectan cada vértice con el punto medio del lado opuesto. El punto de intersección que yo voy a producir aquí, no necesito los tres porque son concurrentes, o sea, es lo que se llama el baricentro, ¿no? O el centro de gravedad del triángulo, cosa que conoce muy bien uno cuando empieza a trabajar por ahí en algún restaurante, ¿no? Es peligroso no saber dónde está el baricentro, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es, ¿qué va a pasar cuando yo el vértice que vive sobre la circunferencia gira alrededor? Yo tengo muchos triángulos y por lo tanto tengo aquí muchos baricentros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la trayectoria que sigue el baricentro? Cuando uno... Gracias, tenía una por acá. Sí, gracias. Ahora no sé qué hacer con esto. Entonces, más o menos es claro que va a ser una curva cerrada, ¿sí? Y de nuevo lo hacen primero con el rastro y uno ve que es una curva cerrada, pero ya los profesores aquí ya también, como ellos han empezado a conocer el sistema, la matemática que está incrustada en el sistema, y ellos han empezado a internalizar el sistema, es decir, hacer el sistema parte de su cognición, de su estructura cognitiva, ellos ya dicen directo se van al lugar geométrico. Entonces ya no quieren tantos prolegómenos. Entonces digamos, entonces el lugar geométrico de cuando este punto se mueve, pues es un círculo. Entonces empiezan la exploración y si este se hace más pequeño, el otro se hace más pequeño. Si este se hace grande, el otro se hace grande. Pero no se hace tan grande, siempre está como acotado. Entonces aquí también aprovechamos y hacemos una discusión sobre la dependencia funcional sin que medie la representación analítica, ¿no? De alguna manera este círculo es una variable dependiente del otro, o sea, yo tengo aquí tengo una función, ¿no? Este es la variable independiente y la otra es la variable, etcétera. Entonces, bueno, lo hacemos un poquito grande, decimos, bueno, como en el caso de las elipses, usted quiere probar que esto es un círculo, entonces dígame dónde está el centro. Ese es el primer problema. Entonces, bueno, los profesores dicen, bueno, ya ese es un trabajo sencillo para ellos, entonces ellos simplemente pueden poner dos puntos auxiliares por acá y pueden tomar las mediatrices. Esto ya es algo que ellos, ¿dónde se me perdió? Están acá. Están acá las mediatrices, entonces tomo la mediatriz de este segmento y luego tomo la mediatriz del otro segmento. El sistema adivina, parece que tuviera intencionalidad. Entonces, el lugar donde se intersectan esas dos mediatrices, pues uno ya sabe que ese es el centro. Si es que eso es en efecto un círculo. Entonces, quitamos estas figuras, pero apuntamos primero, las ocultamos. En efecto, esto fue una cosa interesante, no se pueden borrar, hay que ocultarlas, porque si se borra el punto de intersección. O sea, porque obviamente el punto de intersección es hijo de esas acciones que yo he hecho previamente. Entonces, siempre el programa tiene esa ventaja de que siempre gravita el concepto funcional detrás de todas las construcciones que yo pueda hacer, siempre está allí. Entonces, bueno, parece que es un círculo. Entonces, los profesores dicen, bueno, pero yo quisiera ver cómo se comparan los radios de estos dos círculos. Entonces dice, bueno, pues primero pintemos acá, dibujemos y traslademos este círculo acá. Eso fue otra discusión interesante de entender que esto que se llama compás es precisamente la regla con la que yo traslado. Entonces yo tomo aquí el radio de y me sale un circulito con el mismo radio, entonces yo lo pongo acá.
Entonces pongo el punto de intersección que yo tengo acá y ahora simplemente voy a seguir trasladando, es este mismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces tengo acá, si lo pongo veo que cubre acá, pues si lo pongo aquí, entonces tengo aquí el punto de intersección y obviamente tengo tres partes. Entonces el radio de este, si esto va a ser un círculo, porque todavía insistía que no habían probado que eso fuera un círculo, es la tercera parte del de arriba. Entonces ya tenemos una hipótesis allí. O sea, hemos explicado el fenómeno visual que nosotros tenemos aquí. Claro, aquí siempre ocurre algo muy importante y es que el fenómeno visual en un programa como esto es muy preciso. Entonces, en general lo que parece cierto es cierto, ¿sí? Porque las figuras están muy bien hechas. Entonces, lo que parece cierto en general, pónganle comillas por ahí, no se enchinen así, yo también lo siento igual, lo que parece cierto es cierto. Entonces, es muy fácil producir una tensión entre lo que uno ve y lo que tiene que probar. O sea, aquí es muy claro ese fenómeno, ¿sí? Entonces, aquí, en esta discusión, ya podemos quitar este radio, ya tenemos la hipótesis de que si esto es un círculo, tiene la tercera parte. Bueno, después de un rato, entonces nosotros seguimos moviendo acá, decimos, bueno, ya tenemos acá el radio de este círculo grande y vamos a ver qué pasa si suponemos que este es el radio del círculo pequeño. Entonces, después de un rato de estar acá jugando con la figura, uno empieza a sospechar que esos dos radios son paralelos. A ver, entonces uno empieza a ver las posiciones y sí, parece aquí están, ¿sí? Sí, parecen paralelos. Entonces construyamos el siguiente triángulo. Construyamos el triángulo. ¡Ah! ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si sigo? Resulta que en efecto pasa por el punto medio de este lado. Y si uno el centro este de aquí con el supuesto centro del otro, resulta que también pasa por este lugar. Entonces tengo dos triángulos y los profesores allí sonríen. Eso es muy bello ver la luz en los ojos de los profesores. Dicen, el teorema de Tales. El teorema de Tales. Les falta probar que los dos triángulos, pero por allí alguno, el geniecito del curso dice, pero es que el baricentro siempre está en proporción de 2:1 con el lado. Entonces este punto está en esta trayectoria en la tercera parte de todo este lado y ya teníamos que este lado era la tercera parte de este. Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes y cuando yo mueva este punto, este lado de abajo no va a cambiar y por lo tanto la figura de abajo también es una circunferencia. Y después los profesores hacen la prueba formal y entonces le decimos, ahora vamos a ponernos formales, imaginemos que tenemos el dibujo y ustedes no tienen el GeoGebra. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora quiero que prueben que eso es un triángulo, pero ahora les amarro una mano, ya no tienen el GeoGebra. ¿Qué hacen ahora? Entonces los profesores dicen, ya no voy a hacer la figura para no comerme todo el tiempo en esto. Digo, tengo mi triángulo grande, trazo una paralela a este lado por el baricentro. Entonces los dos triángulos son semejantes y entonces fácilmente queda que este punto tiene que ser el centro del círculo descrito por el baricentro. Es decir, la exploración los ha llevado hacia allá y la prueba formal los ha regresado, pero el regreso de ese viaje es como el viaje a Ítaca, regresan enriquecidos con todo el campo de exploración que ellos ya tienen. Entonces, para ellos hacer la prueba formal es claro y yo creo que queda de manifiesto que lo que hay allí es de alguna manera la demostración como un elemento que ha aumentado la coherencia de sus conocimientos. No hay tiempo para más. Quiero decir otras cosas. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho. Hay muchos aquí. Tenemos otros con ejemplos de Polya, de su libro
de Mathematical and Plausible Thinking, que son unas bellezas de ejemplos hechos aquí. Desafortunadamente no nos queda mucho, no voy a tener tiempo para presentarlos, pero les aseguro que este trabajo con los profesores, como decía la portada del libro que les presenté, que es un libro hecho en Israel, es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor porque logramos no solo que el estudiante, el profesor, gire alrededor de la matemática, es decir, las matemáticas como el centro de gravitación de su actividad, sino que las matemáticas giren alrededor del profesor. Es decir, lo que quiero decir con eso es que tomamos en cuenta el desarrollo cognitivo del profesor. Es decir, tenemos dos sistemas planetarios. En uno, el Sol está, el centro, donde está el Sol es las matemáticas, y en el otro el centro es el que aprende, el que aprende. O sea, el que aprende no solo el teorema, sino donde podemos explorar un poco dónde está el origen de las dificultades que tiene el que aprende el teorema. Quiero rescatar algunos principios fundamentales aquí. Así se llamaría la presentación. Yo creo que ahora tiene un poco más sentido que hace 40 minutos. O sea, es un poco la sustancia digital de los entes matemáticos. ¿Por qué hablamos de la sustancia digital de los entes matemáticos? Porque uno de los problemas principales que los profesores van a tener y que tienen los estudiantes de matemáticas es, como lo dijo hace muchos años con una clarividencia excepcional René Thom, el problema del aprendizaje de las matemáticas no es el problema del rigor como problema cognitivo. El problema del aprendizaje de las matemáticas es cómo existen los objetos matemáticos o los entes matemáticos y cómo desarrolla uno significados sobre ellos. ¿Sí? ¿Cómo desarrolla uno significados sobre ellos? Para ello, mi primer axioma, euclidiano, no gilbertiano, ¿sí? Euclidiano, quiero que sea una verdad evidente por sí misma, es esta, que la acción cognitiva siempre tiene lugar a través de algún instrumento de mediación y que esos instrumentos moldean la acción cognitiva, lo que uno hace de una manera muy profunda. De modo, uno nunca funciona desnudo, siempre funciona a través de un instrumento de mediación. Si ustedes piensan en lo que es el alfabeto, es un instrumento de mediación. Si piensan en el sistema decimal, es un instrumento de mediación. Ustedes lo que conocen de los números lo han conocido porque eso está anclado, tiene como una infraestructura en la estructura de ese instrumento de mediación que es el sistema decimal. En este caso, lo que estamos haciendo es, tratamos de explorar qué pasa con estos instrumentos que nosotros internalizamos. Esos son artefactos de la cultura que nosotros transformamos en recursos cognitivos. Eso es lo que nosotros hacemos con las matemáticas. Nosotros pensamos el mundo con y a través de las matemáticas. Yo ayer venía de Armenia en el bus y en la silla del profesor que venía allá se dibujaba la línea amarilla de la carretera, pero se dibujaba en el fondo de plástico de la silla que estaba delante de él. Yo le tomé una foto porque era una función continua sin derivadas, ¿sí? Era lo que parecía. O sea, yo veo el mundo y lo que veo son matemáticas, porque ese es un instrumento que ya es parte de mi sistema cognitivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Es la cultura la que hay un proceso de internalización que es lo que nosotros aprendemos. Lo aprendemos desde que aprendemos a hablar, ¿verdad? Ese es nuestro primer instrumento de mediación. No hay una idea, sino hay un lenguaje. Lev Vygotsky, el gran psicólogo soviético, era muy afecto a un poema de Osip Mandelstam, un poeta polaco que vivía en la Unión Soviética en los tiempos de Stalin, 1930 y tantos, que decía: busco la palabra y no la encuentro, y el pensamiento incorpóreo regresa al reino de las sombras. Cuando ustedes hacen un concepto, tienen una idea,
necesitan cristalizarla en el lenguaje. O sea, no hay pensamiento matemático sin lenguaje. Y ahí está la base, o sea, los entes matemáticos. ¿Cómo le presentaría yo esto a los profesores? Este es el famoso cuadro de René Magritte, ¿verdad?, que se llama La traición de los sentidos. Dice, esto no es una pipa. Dice, pues, ¿cómo no? Claro que es una pipa. Dice, no, señor, porque usted no puede fumar con ella. Con esa no se puede fumar. Entonces, esa es una representación de esta que yo tengo acá, y con esta sí se puede fumar, pero con esa no. Pero imagínense que Magritte tuviera un hermano matemático, y el hermano matemático de Magritte es muy bromista. Y entonces, al día siguiente, él hace su propio cuadro. Y cuando el pintor se levanta y ve el cuadro de su hermano, ve que sobre el lienzo su hermano matemático ha dibujado un triángulo y le ha puesto la leyenda, esto no es un triángulo. Entonces Magritte dice, pues es lo mismo. Entonces el hermano dice, sí, ese no es un triángulo, como ese no es una pipa. Pero tú me puedes mostrar la pipa, pero yo no te puedo mostrar el triángulo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el triángulo? Solo existen los objetos matemáticos encarnados en sus propios sistemas de representación. Ahí es donde están. Como el coronel Aureliano Buendía existe en ese objeto semiótico que son 100 años de soledad, o Ana Karenina en ese objeto semiótico que es Guerra y Paz. Es decir, los objetos matemáticos son objetos semióticos, y esa es una de las principales fuentes de dificultades de los estudiantes, que el acceso a los entes matemáticos es posible solo a través de los sistemas de representación, pero ellos no tienen, como en el caso de los objetos materiales, qué es lo que están representando, sino que el objeto se crea en el lenguaje, se crea con la internalización de las acciones que uno imagina, ¿sí? Se crea allí. O dicho en otras palabras, este axioma, podríamos decir esto, es la forma de existencia y el desarrollo del significado, como dice René Thom. Ahí está, o sea, el problema del acceso es el problema principal. Yo creo que ese sí es reconocible también después con el trabajo de Raymond Duval y otras personas que han trabajado mucho en esto, que ahí reside una de, si no la fuente, porque es muy difícil hacer afirmaciones tan absolutistas, pero sí una de las fuentes principales de dificultades está en la forma de existencia y en la forma de acceso a esos objetos matemáticos. Cuando el estudiante llega a su casa y le dicen, ¿qué pasó en el curso de álgebra? Y dice, no tengo ni idea de lo que habla el profesor, es que él no tiene acceso a ese lenguaje, ¿sí? El ser humano ha desarrollado un lenguaje que en sus primeras épocas, en su historia filogenética y cultural e histórica, sirvió para describir el mundo, después sirvió para describir su mundo social y después ha servido para describir lo intangible. Y ahí en ese nivel es donde residen estos entes matemáticos. O sea, ese conocimiento afectado el conocimiento está afectado por esos instrumentos de mediación. Si hablamos de la sustancia digital, tendríamos que responder la pregunta, ¿cómo afecta a la constitución del objeto precisamente la representación digital? Y ahí está el núcleo de la relación del estudiante con el conocimiento. Hoy en día la representación digital no es que sea una panacea, yo no creo en eso. Yo creo que las matemáticas tienen una complejidad intrínseca y tenemos que lidiar con esa complejidad. ¿Sí? Tenemos que lidiar con esa complejidad. Pero esto añade otro sistema de representación, como otra cara al poliedro de lo que son esos objetos. Añade una cara, nos da una capacidad expresiva con la que podemos explorar este poliedro, que es un poliedro inacabado, que es cada objeto de las matemáticas, ¿sí? Y el sistema digital nos permite eso. Hoy en día no sabemos, finalmente, hay que ser honestos en eso, no sabemos hasta dónde nos va a llevar esto. Nosotros todavía somos inmigrantes digitales, todavía no somos nativos digitales, hablamos tecnología con mucho acento,
con más que con el que hablamos el inglés. Hablamos con acento. Entonces yo creo que allí, precisamente en esta exploración, y lo que uno hace con los profesores, uno se da cuenta que los profesores recuperan una voz, recuperan una expresión, porque el sistema, las representaciones del sistema digital son ejecutables, es decir, se pueden mover, se pueden cambiar. Entonces esto que ocurría en la imaginación de la mente, como decía Bernard Malgrange en algún momento, una vez que Jean-Marie Laborde le hablaba del Cabri, y él decía, pero es que yo eso me lo puedo imaginar todo. Dice, usted se llama Bernard Malgrange. ¿Sí? Entonces, sí, pero esto saca un poco esa imaginación, porque el ojo lo tiene uno es atrás, desafortunadamente, y lo pone en la pantalla. Entonces le da una capacidad expresiva al profesor que el profesor no tenía. Esa capacidad expresiva le permite explorar, le permite adivinar, le permite conjeturar, le permite justificar. Y eso es, en el mundo de hoy, que es un mundo, nunca había habido un mundo tan matematizado como el de hoy, eso es muy importante, que la educación matemática no sea educación de pequeños grupos, ¿no? Si amamos tanto las matemáticas, como dice Reuben Hersh, hay que hacer lo posible para que los estudiantes no las odien. ¿Sí? Yo quiero terminar con una cita de Sylvester, que dice, una idea matemática no debe quedar petrificada, debe ser concebida como un río que fluye. ¿Sí? Es una idea muy linda. Es una idea porque Sylvester era un matemático aplicado y estaba en medio de la tensión del desarrollo de todo este proceso de estructuración y axiomatización de la segunda parte del siglo XIX, que no fue un proceso fácil, fue un parto muy complejo dentro de las matemáticas, pero deben ser las ideas matemáticas, son como ríos que fluyen. Yo creo que esto es una manera muy interesante de presentarla a los profesores. Por lo tanto, siendo las 10 en punto, muchas gracias.